Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder saludarles nuevamente a través de los medios de las redes sociales. Poderte transmitir a través de Allegheny West Conference durante toda esta semana de oración. Es verdaderamente un privilegio tener la oportunidad hoy de hablarles de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida y la salud, por tu protección, por tu cuidado, por tus múltiples bendiciones y porque siempre has velado, Señor, por cada una de nuestras necesidades. Necesidades físicas, necesidades de salud, pero también por necesidades espirituales que tanto necesitamos. Acompáñanos en esta hora, danos de tu Espíritu Santo y dirige nuestras palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los pasajes bíblicos más leído en la Semana Santa, obviamente, es el relato de la crucifixión de Cristo. Recordamos los sufrimientos de Jesús, la pasión, celebramos su victoria sobre el pecado, sobre nuestra salvación, y todo esto nos mueve a ver nuevamente la cruz de Cristo. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas. Pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras. Ya no en el monte de las bienaventuranzas o a la orilla del lago, sino que Jesús ahora lo hace desde la cruz del Calvario, donde finalmente Él muere. Esas 7 palabras constituyen el último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que dijo que era. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Durante las horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, exclamó esas 7 frases memorables que se han venido a llamar las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras con estas breves frases. Y con estas breves frases, Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Es una verdadera síntesis del Evangelio, porque Jesús no solamente está dando una enseñanza a través de sus labios. Jesús está tomando el lugar que a todo el mundo le debería tocar, que es la cruz, que es pasar por la muerte eterna. Y ahora Jesús está predicando con su testimonio, con su vida misma, está entregando todo por el ser humano. Por eso decimos que esta es una síntesis maravillosa de la salvación. Es allí donde podemos encontrar resumidamente lo extraordinario del carácter de nuestro Señor y del plan divino para con el ser humano. Sin duda, todas las frases que Jesús pronuncia en la cruz, hay una en especial que tiene algo más profundo y quizás algunos podrían llamar de forma misteriosa. Porque Jesús utiliza, aun cuando el escritor bíblico está relatándonos en una expresión que estamos leyendo nosotros, en un lenguaje conocido, nosotros lo leemos en español, pero ahí mientras leemos en español, el escritor bíblico pone una palabra extraordinaria en arameo. Porque el escritor bíblico quiere demostrar algo más allá de lo que lo caracteriza el lenguaje, en la forma en que está escrito esta última escena de la pasión de Cristo. ¿Y por qué Jesús conoce el arameo? Bueno, Jesús conoce el arameo no solamente porque es Dios, porque Dios conoce todos los idiomas del mundo, conoce todos los dialectos del mundo, todo el lenguaje del mundo, inclusive el lenguaje de las personas que son sordomudas por señas. Jesús conoce las intenciones del corazón, pero cuando el niño él es enseñado en el lenguaje arameo, y ahora el pueblo también habla el lenguaje arameo. Así que Jesús habla en el lenguaje arameo y dice esas palabras maravillosas que en un momento dado más voy a mencionar en las Sagradas Escrituras. Fue en arameo también que Jesús dijo ciertas palabras como a la hija de Jairo,
talita cumi, que significa, muchacha, levántate. Ahora vamos a leer esa frase importante que he estado mencionando, que Jesús mencionó en arameo en las 7 frases o en las 7 últimas palabras. En Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, dice de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dije hace unos minutos atrás, el escritor bíblico está escribiendo en un lenguaje, ya sea en griego, porque en griego fue donde se escribió el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento en su totalidad. Y mientras está redactando allí el escritor bíblico o describiendo, él interrumpe esa secuencia en griego y coloca las palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios, Jesucristo, la persona de Jesucristo, está describiendo la situación en la que está viviendo, pero que también en este momento la humanidad está viviendo. Y déjenme decirles más adelante por qué estoy mencionando esto. Volviendo al segmento, a la primera oración de este relato bíblico, dice que en la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora novena equivalía a las 3 de la tarde. Jesús había sido crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Cuando Cristo pronunció estas palabras, ya tenía 6 horas de crucificado, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de indescriptible sufrimiento, 6 horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre, no solamente sufriendo en carne viva como persona el dolor del sufrimiento físico, sino estaba experimentando el sufrimiento y la agonía espiritual. Cuando las Escrituras mencionan acerca de tinieblas, hay algo que nosotros viene a nuestra mente y que puede conectar de esta siguiente manera. Cuando Jesús pendía en la cruz como un criminal, porque no lo era, por supuesto, este tipo de tinieblas que se experimenta es en la Biblia que utiliza un simbolismo bíblico, las palabras tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque precisamente tinieblas es la separación de Dios, es lo que podemos nosotros entender. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer que en Dios hay luz, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. También Jesús utiliza la expresión tiniebla para demostrar lo siguiente. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 22, versículo 13 lo siguiente: las tinieblas de afuera, atadlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando hacemos alusión a esto, Jesús está mencionando dentro de una parábola acerca de una persona que entró a las bodas y no tenía el traje para entrar correcto a las bodas. Y entonces cuando lo ve, le dice Jesús: amigo, ¿qué haces aquí? ¿O por qué estás vestido así? ¿O quién te dejó entrar? Y Jesús mismo, ¿verdad? Ahí en la parábola está diciendo: atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas fuera de allí, porque él no está vestido como debe estar. Además, allí será el lloro y el crujir de dientes, perdón. Así que echarlo a las tinieblas está hablando precisamente de este significado que es la separación de Dios y el hombre. Así que en ese momento en que Jesús está pendiendo en la cruz, hay tinieblas, porque esto también está representando que Dios está en este momento pendiendo de la cruz, Jesucristo, y Jesús está cargando los pecados del mundo. Y eso es lo que nos está diciendo, que hay una separación
entre Dios y Jesús por los pecados del ser humano. En ese momento Jesús está experimentando en toda su amarga realidad la separación que trae el pecado entre Dios y Jesús. Está experimentando ese dolor, está experimentando esa situación tan difícil por la cual Jesús nunca ha estado separado del Padre. Otra cosa que nosotros podemos analizar brevemente es lo siguiente. Jesús, al utilizar esta expresión, ¿por qué me has desamparado?, suena como algo paradójico. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. En otra ocasión dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Por lo tanto, cuando Jesús se está mencionando, vemos aquí que no ha habido ninguna separación, sino que siempre ha estado con el Padre. Y si nosotros vamos al estudio de las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el principio Dios creó el mundo y cuando vino a crear el mundo, las tres personas de la deidad estaban activas, estaban aquí, vinieron. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Jesús era el Verbo, lo dice el Evangelio de Juan. Y vemos aquí cómo Juan está describiendo al Verbo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Esto es en el principio, o sea, no hay ninguna separación. Inclusive cuando pasa el evento del diluvio y las personas, los descendientes de Noé que se han reproducido rápidamente en la tierra, están construyendo la Torre de Babel. En la expresión, ¿verdad?, encontramos que dice descendamos y confundamos, y está hablando en plural. Porque nos está diciendo que la deidad está involucrada, están juntos en todo lo que tiene que ver la historia, planes, proyectos en relación a la historia de la humanidad. Cuando Jesús viene a este mundo a nacer, el poder del Altísimo, la sombra del Espíritu Santo van a descender sobre María. Jesús está naciendo. Es otra manera de que nosotros podamos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos. También nosotros podemos ver cuando Jesús está viniendo a las aguas del bautismo. Hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quien está saliendo de las aguas bautizado es Jesús, y la Biblia también describe que el Espíritu Santo desciende como forma de paloma. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en todas las actividades la deidad está trabajando en la unidad. Siempre, y siempre lo será así. Pero aquí hay un momento de tinieblas, en el momento que Jesús está en la cruz del Calvario, en el momento que está pendiendo de la cruz del Calvario. Allí Jesús expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nunca el Padre ha estado separado de Jesús. Nunca el Espíritu Santo ha estado separado de Jesús. Los tres siempre han estado juntos. Y es aquí entonces el mayor dolor que está experimentando Jesús a través de la separación de su Padre por cargar los pecados del mundo. Y estimados amigos y hermanos, Jesús ama al pecado, pero Jesús ama al pecador, Jesús ama al pecador, pero aborrece al pecado. Él no puede consentir el pecado. Y Jesús siente en ese momento que la presencia divina se aleja, y es ahí donde Él expresa ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de separación. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Así que nosotros podemos ver en esa expresión que Jesús no está diciendo esto como una queja o como una duda, estimados hermanos. No lo dice por eso. Más bien es la situación interna en su corazón que no se siente completo sin la compañía de su Padre o sin que el Padre esté en él. Esto es un acto de profunda soledad, un alejamiento de su Padre. Este es el punto más profundo de la cruz.
Y probablemente quizás este sea uno de los textos más misteriosos que las Sagradas Escrituras puede mencionar en sus escritos. ¿Cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? Y podemos mencionar algunas cosas más que esto podría representar. Podría representar que señala el profundo abismo que existe entre Dios y la humanidad. Podría ser que Jesús revela que el sentimiento más profundo de la palabra, de que todos estamos desamparados si estamos fuera de la gracia de Cristo. Todos estamos completamente desamparados. Y por último, podríamos mencionar que Jesús se identifica con nosotros en este momento, porque el desamparo de Jesús es el nuestro y su muerte es la que merecemos morir. Posiblemente Jesús también quiere a través de la cruz hacernos recordar su inmenso sacrificio para que siempre lo tengamos presente en el corazón, para que podamos reaccionar y podamos nosotros también suplicar en los momentos en que estamos viviendo y experimentando esa soledad, que estamos experimentando esa distancia entre Dios y nosotros. Podemos decir en los momentos de accidentes, en momentos de dolor, en momentos de situaciones extraordinarias, poder clamar y decirle: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Estimados, hace algunos años atrás, bueno, más bien cuando yo era estudiante de la high school o de la preparatoria, recuerdo que algunos años, más bien cuando yo crecí, mis padres me enseñaron a amar a Jesús. Me enseñaron acerca de la Biblia, me enseñaron acerca de la iglesia, me llevaron desde muy pequeño, me presentaron delante de Dios y me educaron con una educación adventista, con una educación en el hogar de amar a Jesús. Pero por ciertas circunstancias de la vida, en la adolescencia, habían cosas que yo no podía comprender, algunas cosas que yo no podía entender y afloreció mi humanidad en la adolescencia y como tal sufrí lo que le llaman la rebeldía de la adolescencia. En esa rebeldía de la adolescencia comencé a experimentar un distanciamiento en las cosas espirituales, comenzando a dejar de asistir a la iglesia, dejando de ir a actividades de menores, jóvenes y adolescentes, especialmente preparados para nosotros. Así que en ese periodo cada vez más me fui separando más y más de las cosas de Dios y comenzaron a florecer en mi mente cosas seculares, cosas que no me habían enseñado mis padres, cosas que no me habían enseñado la iglesia. Y cada vez fui cayendo en lo más profundo, dándole la bienvenida al pecado. Y al separarme de Dios, creía que yo podía hacer lo que quería, que podía hacer lo que yo quisiera sin que tuviera consecuencias. Pero créeme que toda circunstancia de la vida van a traer consecuencias. No les puedo contar mi historia, es muy larga, pero quiero mencionarles que hubo una cosa que marcó mi vida desde entonces. Después de algunos años de batallar en la adolescencia y en la rebeldía, un día vine de la escuela, cansado como siempre y con hambre como siempre. Me senté a comer, comí y comí y comí hasta que me sacié. Y después de comer me recosté en el sofá que estaba en la sala y me acosté. Y en breves minutos quedé profundamente dormido. Y mientras yo dormía, tuve un sueño tan extraordinario que no voy a poder olvidar jamás
No voy a poder olvidar jamás ese sueño. Porque mientras yo dormía, soñé que había habido un terremoto tan fuerte y que el techo de la casa se había partido en dos. Y los techos de allá son de cemento y piedra, son de concreto. Así que se infiere que en el sueño el movimiento había hecho que se partiera esa parte de la casa, y entonces esa parte que se quiebra cae y me cae encima de mí. Y cuando me doy cuenta, mientras estoy durmiendo, me doy cuenta que esa parte del techo me ha partido en dos. Y yo quiero levantarme y no puedo, porque mi sueño estoy viendo que estoy cortado a la mitad. Mis piernas no responden, no tengo fuerza, estoy completamente lleno de sangre. Y no solo conforme eso estaba pasando en mi sueño, sino que escucho decir a alguien que dice que hay peligros, y otros escucho decir que la salvación ha llegado. Escucho una trompeta que suena, escucho a la gente correr de un lado para otro, escucho a los animales hacer un tipo de sonido, y entonces en mi sueño escucho que alguien dice: la salvación de nuestro Dios ha llegado, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces en mi sueño me lleno de terror, me lleno de horror, me lleno de miedo. ¿Por qué? Porque estoy experimentando por primera vez, me estoy dando cuenta que mi separación con Dios me había llevado a la ruina, me había llevado a la perdición, y ahora la salvación se terminó, y los que habían hecho su compromiso, su pacto con Dios, ahora eran ya no solamente candidatos, sino que ellos eran herederos de la patria celestial. Y yo ahí, partido por la mitad, sin Dios, sin Jesús, estoy perdido para siempre. Experimento ese abismo, estimados hermanos, y es ahí donde yo me quiero agarrar de algo de fe, pero en mi conciencia me doy cuenta a mí mismo y me respondo y digo: todo el tiempo que Jesús me habló, tantas invitaciones que Él me dio, tantos llamados que Él me hizo, ahora me doy cuenta que estoy completamente perdido. Hermanos, unos minutos después desperté todo agitado. Y cuando me despierto todo empapado en sudor y veo las paredes, el techo que están en su lugar, le hice una oración al Señor y le hice una promesa. Y le dije: Señor, reconozco que he estado separado de ti todo este tiempo. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito de tu salvación, que necesito a Jesús como mi Salvador personal. Aquel día hice una promesa al Señor, hermanos, y le pedí que me diera fuerzas para que Él llenara mi vida y para que Él transformara mi corazón. Así que yo decidí aceptar a Jesús y entregarle mi vida para siempre. Experimentar, tal vez en un sueño, ese abismo que te separa entre Dios y tú, no fue lo mismo que experimentó Jesús. Jesús experimentó en carne propia esa separación. Y ese momento fue el momento más difícil que pudo haber vivido nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar, antes de terminar, una palabra que tal vez para muchos no tenga mucho significado, pero puede ser que de ahora en adelante comience a tomar sentido esta palabra o esta preposición. La preposición anti significa en lugar de. La Biblia lo utiliza muchas veces, y por ejemplo en Mateo capítulo 20 versículo 28 el escritor bíblico lo describe de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, anti muchos, que parafraseando esta última parte de esta cita, nos quedaría de la siguiente manera: la muerte de Cristo no fue solo en favor de muchos, sino en lugar de muchos, vicariamente como sustituto.
Es así como Jesús toma nuestro lugar. Así como la víctima tomaba lugar del adorador en el Antiguo Testamento y se colocaban sus manos sobre la víctima para transferir todos los pecados de las personas, de esa manera, estimados hermanos, nosotros transferimos nuestros pecados a Jesús. Y es ahora como Jesús está tomando nuestro lugar, está tomando el lugar del pecador. Porque estamos transfiriendo todos nuestros pecados en la persona de Jesús. No de manera simbólica, sino de una manera real, sino de una manera literal. Jesús sufre o sufrió el castigo que el pecador finalmente merecía. Podemos sintetizar algunas frases de las Sagradas Escrituras que subrayan este hecho. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, y voy a tomar solamente el sustracto de lo que quiero mencionar de la cita bíblica. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En 1 Pedro 2:24 dice, porque llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. E Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gálatas 3:13 nos menciona el apóstol Pablo cuando dice que por nosotros Jesús fue hecho por nosotros maldición. El único hombre inocente, el único hombre que no conoció pecado en ninguna de sus expresiones, quien no merecía morir, murió cargado con la culpa del transgresor, librándolo así de la maldición de la ley. Estimados, uno puede mirar la cruz del Calvario en todo su significado, y al ver la cruz de Cristo debemos de quedar impresionados. ¿Cómo es posible que Jesús tomó mi lugar? ¿Cómo es posible que Jesús decidió pagar por todos los pecados míos y por los de la humanidad? ¿Cómo es posible que Jesús decidió morir la muerte de cruz? Ya en el Getsemaní Jesús presenta un cuadro diferente de Cristo. ¿Saben? 3 veces rogó al Padre que si era posible pasar a la copa sin que tuviera que beberla. Y quiero hacer mención de esto. El teólogo John Stott explica en cuanto a la copa que Jesús no quería beber. Y voy a darle lectura a lo que él dice en el libro The Cross of the Christ, página 76. No simbolizaba ni el dolor físico del castigo y la crucifixión, ni el dolor mental, la angustia de ser despreciado y rechazado por su propio pueblo, sino más bien la agonía espiritual por llevar los pecados del mundo. En otras palabras, en soportar el juicio divino que esos pecados merecían. Sin duda alguna, estimados hermanos, Jesús sufrió físicamente, por supuesto. Le colocaron una corona de espinas, fue azotado 39 veces, fue golpeado, herido, injuriado, burlado, aprovechado. Fueron circunstancias de abuso que hicieron contra nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, físicamente nuestro Señor padeció. Sin duda alguna, cuando a Jesús lo atravesaron los clavos en sus manos y en los pies, fue un dolor tan grande. Cuando lo levantaron en la cruz que desgarró sus carnes, sin duda alguna que fue un dolor tan grande, estimados hermanos. Pero la separación entre Padre y Jesús fue el quebrantamiento más grande de su corazón. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Legalmente, estimados hermanos, antes de la cruz todos estábamos perdidos. Pero después de la cruz, legalmente ahora, todos podemos ser salvos. Sin embargo, quien no acepta la sangre expiatoria de Cristo, vertida en favor de Él y de todas las personas del mundo, quien no acepta
sigue perdido, sigue viviendo bajo la condenación. En la cruz, la salvación fue provista para todos, pero es eficaz solo para los que aceptan el sacrificio de Jesús. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Jesús puede entender a todos los seres humanos por el dolor que esté viviendo, por el dolor que esté experimentando, por el sufrimiento que esté teniendo, tal vez por la pérdida de un ser querido, tal vez por alguna enfermedad grave, tal vez por la pérdida de un trabajo, tal vez por la ruptura de un matrimonio, tal vez porque su hijo o su hija están perdidos en el pecado, sometidos a las drogas, sometidos a otros vicios, o tal vez porque tengas algún familiar, tal vez en la prisión y estés viviendo esa separación. ¿Sabes? Jesús experimentó el dolor en sí mismo como verdadero hombre. Llevó y fue expuesto a todas las emociones. Sufrió heridas, sufrió quebrantamiento de corazón. Su pueblo le rechazó, se burló de él, le injuriaron, le colocaron una corona de espinas. Y cuando llegó a la cruz del Calvario, hubo tinieblas por la separación de su Padre, cosa que nunca había tenido por los pecados del mundo. Y ahora Jesús nos entiende bien a todos los seres humanos. Hebreos 14, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimados, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que vivió como un ser humano, como un verdadero hombre, que experimentó los sinsabores de la vida y que murió en la muerte de cruz. Y que todavía sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son expresiones que todavía se escuchan, estimados hermanos, en cada corazón humano. Si tú no logras escuchar esas expresiones, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que le digas: Señor, ayúdame a entender esa expresión, porque esa expresión fue el grito mayor de la cruz en favor de mí, en favor de los seres humanos. ¿Quieres volver a Jesús? Si alguna vez te separaste de Dios, alguna vez tal vez estuviste en la iglesia, cantaste, alabaste a Dios, te bautizaste tal vez, pero por cuestiones de la vida te apartaste y viviste de forma pecaminosa y sientes que no tienes perdón, yo quiero invitarte a que vuelvas a Cristo. Porque todavía ese grito en la cruz del Calvario se sigue escuchando, hermanos, en favor de ti. Porque Jesús ocupó el lugar que tú merecías. Hay personas tal vez que nunca han hecho un compromiso con Dios, que no han entregado su vida a Jesús. Tal vez han escuchado de las buenas obras de Jesús, han recibido estudios bíblicos también, pero hasta ahí, pero nunca has hecho un compromiso con Dios. Yo quiero decirte con mucho amor, con mucho cariño, este día: ven a Jesús. Permite que Él pueda hacer una transformación dentro de ti. Acéptale, dale una oportunidad. Y que esas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario puedan resonar en tu corazón para que tú puedas ir a Jesús. Acepte su sacrificio como tu Salvador personal y le permitas formar parte de este pueblo que se está preparando para encontrarse en su segunda venida. Jesús ya hizo todo por nosotros, estimados. Jesús ya dio su vida. ¿Qué más quieres que Él haga por ti? Si ya fue capaz de venir de los cielos para dar su vida, entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer algo para nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Haz conmigo una transformación, una renovación de vida. Ayúdame a andar en tus caminos. Para aquellas personas que alguna vez lo aceptaron,
que están luchando en la vida cristiana, que están siendo fieles a Dios, es la oportunidad también de reconsagrar nuestras vidas y poderle decir: Señor, gracias por tu sacrificio. Si tú estás pensando de alguna de estas maneras que te he mencionado, quiero invitarte que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Si estás de pie, si estás sentado o quizás te quieras arrodillar, quieras acompañarme en esta oración para ir al trono de la gracia. Cerremos nuestros ojos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque un poco más de 2000 años Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a cumplir un ministerio maravilloso en el que nos enseñó a amarnos los unos a los otros, pero nos vino a mostrar, Señor, al Padre en persona. Nos vino Jesús a mostrar el gran amor de Dios. Nos vino a mostrar, Señor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Nos vino a mostrar, Señor, que porque Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito en la persona de Él, en la persona de Jesús. Jesús no solamente vivió haciendo el bien, Señor, sino que la misión de Jesús fue alcanzarnos, fue salvarnos a toda costa, aún incluso del costo de su vida. Gracias, Señor, porque en Él se cumplió toda la ley. En Él se cumplió, Señor, la salvación para que nosotros fuésemos perdonados y tengamos la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor, porque en medio de la cruz, Señor, Jesús decidió continuar hasta las últimas consecuencias. Y ahí, colgado en esa cruz, Señor, Jesús experimentó el gran dolor de la separación entre tú y Él por causa de los pecados. Y esa expresión, esas preguntas en forma de exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? Esa expresión es aquella expresión que alcanza nuestro corazón y que nos mueven, Señor, a pensar y nos motivan que todavía Jesús, su sacrificio nos puede alcanzar, su sacrificio nos puede perdonar. Todavía Jesús toma el lugar del pecador en favor del pecador para que él pueda encontrar perdón y salvación. Permite, Señor, que no perdamos la oportunidad de poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. A nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales, permite que este mensaje pueda ser un mensaje atesorado en este momento. A los que han de volver a ti, que alguna vez se apartaron, permite que Jesús llegue a sus vidas, llegue a su corazón. Hable, Señor, los impacte, los motive, los traiga de regreso a casa. Permite a aquellas personas también, Señor, que nunca decidieron aceptar a Jesús, pero escucharon hablar de Él y tal vez recibieron estudios bíblicos, que están tomando decisiones. Señor, permite que tomen la decisión correcta de Jesús. Es decir, de que vuelvan a Jesús, de que vengan a Jesús y de que acepten a Jesús como su Salvador personal. Pero también te pido por los hermanos y por las personas que están luchando en la vida cristiana. Te pido por ellos, Padre, para que no se aparten. Porque si pensaban abandonar la fe por situaciones y circunstancias, podamos recurrir a nuestro sumo sacerdote, que Él va a entendernos perfectamente y que podamos permanecer firmes y fieles hasta que Cristo venga. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, inunda nuestros corazones y llénanos de tu palabra. Te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios esté con ustedes en todas las actividades que ustedes hagan. Les deseo con todo mi cariño y desde lo más profundo de mi corazón que Dios esté con ustedes hoy y siempre. Amén.